buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva Peña OMG, la primera peña de este año, y hoy traemos un tema muy interesante, el tema del fideicomiso público-privado para la gestión integral de residuos sólidos, un tema de mucho interés, sobre todo porque pues, es un instrumento que nos trae ahora una nueva ruta hacia el desarrollo de esa economía circular que se busca en la nueva ley de residuos sólidos. Para ello tenemos un invitado muy especial, al cual también le doy la bienvenida en la tarde de hoy, al señor director ejecutivo del Fideicomiso Público-Privado para la gestión de residuos sólidos, también conocido como DO Sostenible. Y bueno, pues para inmediatamente entrar en el tema, queremos pues iniciar preguntándole a Paino que nos cuente de entrada, a modo introductorio, de qué trata este fideicomiso público-privado, qué se busca y coprocesamiento de residuos sólidos. Un poquito sobre esto y seguir esta conversación tan interesante. Bueno. Sí. Buenas tardes, Paino, te paso la palabra. Gracias, Michelle. Hola, Rebeca, y a toda la familia OMG. Un saludo donde quiera que esté al profesor Melo, mi querido profesor. Sí, Michelle, este fideicomiso surge de una ley que duró casi una década discutiéndose en el Congreso Nacional, que es la ley número 225-20 de gestión integral de residuos sólidos y coprocesamiento. Esta ley viene a poner orden, digamos, en la casa. Nosotros tenemos una deuda histórica como país, como sociedad, con la gestión de nuestros residuos. No lo hemos hecho nunca de una manera integral ni de una manera eficiente. Mucho se debió a no existir las normativas o leyes que organizaran dicho sector. Realmente, anterior a esta ley, teníamos unos 340 municipios y distritos municipales que tenían su propia regulación o su propia normativa o ninguna normativa de cómo manejar los residuos sólidos, la basura, como nosotros normalmente le llamamos. Esto hacía imposible que a nivel nacional se tuviera con una política pública definida con respecto a cómo manejar nuestros residuos. Y esto ha originado lo que identificó la JICA en un diagnóstico nacional que hizo y publicó conjuntamente con el Ministerio de Medio Ambiente en el pasado mes de septiembre. Publicó un diagnóstico que arrojó como resultado que identificó 240 sitios de disposición final en la República Dominicana que se encuentran activos, sin incluir los ilegales, sitios manejados por las municipalidades y por los distritos municipales. De esos 240 sitios, unos 235 no cumplen con ningún estándar, ni local, ni internacional, ni de ningún tipo. La gran mayoría de ellos están, muchas veces se prenden, se prenden por incendios provocados o no, algunos naturales. Otros contaminan ríos, manglares, nuestras costas. Todo este diagnóstico ha llevado al ministro de Medio Ambiente y el Ministerio de Medio Ambiente a identificar como el principal problema medioambiental que tiene la República Dominicana es el manejo de nuestros residuos sólidos. Entonces, la tarea de solucionarlo ha sido gracias a se inicia con la aprobación de esta ley, que apenas tiene unos 16 meses de vigencia, y dentro de la ley existe la orden o el mandato de crear este instrumento que es el Fideicomiso Público-Privado para la gestión integral de residuos sólidos, DO Sostenible. Este fideicomiso
como bien su nombre indica, es un fideicomiso público-privado. ¿Y por qué es público-privado? Bueno, por varios motivos. Su gobernanza es una gobernanza que en este caso se utilizó el término consejo directivo. El consejo directivo está conformado por actores del sector público y actores del sector privado. Por ejemplo, su presidente es el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. También tiene una silla el Ministerio de Hacienda. Igualmente, por la municipalidad se encuentra representado en el presidente de la Liga Municipal Dominicana y por el presidente de FEDOMU, que es la Federación Dominicana de Municipios. Entonces ahí están también representados todos los municipios del país. Y la contraparte privada está representada por una representante de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD, una representante de Corret, que es el gremio que aglomera a todas las empresas y actores del sector privado preocupados por el medio ambiente, y un representante del sector de gestión integral de residuos sólidos a ser designado por decreto por el presidente de la República. Yo soy miembro del consejo y en calidad de secretario, pero sin voto. Y soy el director ejecutivo del fideicomiso. Esa es una de las cualidades. Esa gobernanza la vemos sumamente positiva porque no ha sido común ver a gran parte de los actores sentados en una misma mesa construyendo consensos y armando proyectos. La dispersión no solo era a nivel municipal, sino también que había una dispersión a nivel del Poder Ejecutivo. Han habido varias instituciones que han tocado el tema o tocan el tema de manejo de residuos de manera directa o indirecta. Entonces aquí por lo menos están los actores principales en todo el espectro. O sea que ese es un aspecto muy positivo con respecto al fideicomiso. Igualmente la ley es un aspecto muy importante y que ha generado, y aquí en una comunidad que en su mayoría son abogados, que debemos aclarar, el fideicomiso es un instrumento de la ley, pero es importante entender que el Ministerio de Medio Ambiente es el que ha sido llamado, ha recibido el mandato para ser el órgano rector del sector. O sea, el Ministerio de Medio Ambiente es quien traza conjuntamente con lo que se llama el SINGIR, que es el Sistema Integrado de Gestión de Residuos Sólidos, que está compuesto por algunos de los actores que están aquí, pero está también el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda, la Federación Dominicana de Municipios y FEDODIN, que es la Federación Dominicana de Distritos Municipales, la Liga y otros actores. Ahí es que se diseña la política nacional de gestión integral de residuos, que debe resultar en un documento o en un plan que se llama el Plan GIR, que es el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos, que es el que nos va a decir la hoja de ruta a largo plazo. Todo ello corresponde a ese órgano rector. Igualmente, juega un doble rol el Ministerio de Medio Ambiente, porque también con respecto a la gestión ambiental, en ocasión de la ley 64-00, también juega un rol de autorización y de permisología por gestión ambiental. O sea que hay un doble paso de aprobación que el ministerio lo está haciendo, digamos, de manera conjunta, porque si bien es cierto que creó una dirección nacional de residuos sólidos, hay una dirección creada, pero está adscrita a el Viceministerio de Gestión Ambiental. Entonces, cuando se hagan solicitudes o autorizaciones o los permisos establecidos en la ley para los diferentes actores de esta ley, hay un doble rol que llena el ministerio, que es aprobarlo por el tema de impacto ambiental y aprobarlo como un regulador del sector,
por ser transportista de residuos, por sitios de disposición final, porque imagínense que en un momento pueda darse la situación de existir 6 destinos, sitios de disposición final privados en un mismo municipio, un mismo distrito. O sea, tiene que haber una organización del sector de dónde, dónde colocarse y en qué condiciones. El fideicomiso es el brazo, digamos, financiero de todo este sistema. El fideicomiso es un segundo paso, luego que el Ministerio de Medio Ambiente aprueba los proyectos en cuanto a, digamos, en cuanto a su impacto ambiental y, como digo, de la normativa dirigida específicamente al sector residuos, la normativa regulatoria. Entonces, el fideicomiso es el que analiza la viabilidad financiera y la validación en el tiempo de la ejecución de ese proyecto y hace los aportes especiales que se establecen en la misma ley o que dicta mandato que deben darse en la ley. Uno de los aportes más importantes es lo que llamamos el tipping fee o la tarifa de vertido, que va a convertirse, a mi entender personal, en una herramienta importante para el desarrollo de esta industria. ¿Y en qué consiste eso? Bueno, en el caso de sitios de disposición final que manejen residuos sólidos urbanos, que cumplan los proyectos que cumplan con los estándares establecidos por la ley y establecidos por el Ministerio de Medio Ambiente, podrán calificar para esa tarifa de vertido que pagaría el fideicomiso por tonelada depositada o valorizada o transformada en los sitios de disposición final. Hay una escala base que se establece en la misma ley, que es unos $5 para estaciones de transferencia, $5 por tonelada, $10 para rellenos sanitarios y $20 para ya plantas de valorización. Hay toda esa escala establecida y eso es lo que viene a darle seguridad financiera. La ley y toda esta estructura te da la seguridad jurídica de tu saber con quién tú estás contratando, permanencia en el tiempo. El mandato al fideicomiso que dice la ley es los sitios de disposición final que vayan a autorizarse para ser operados por el sector privado deben estar regidos bajo ya sea APPs, alianzas público-privadas, ya sea por contratos de concesión, que vuelva a traer esta ley el tema de contratos de concesión, que ustedes saben que con la 340-06 y la modificación de la ley de alianzas público-privadas quedó derogada una parte específica de ese tipo de concesiones que establecía las 340. Bueno, ahora viene nuevamente, aunque existen en otros sectores como la concesión eléctrica, las concesiones del sector eléctrico, no es que habían salido de la legislación completamente, pero esas concesiones especiales vuelven otra vez a establecerse, o contratos obviamente de servicio, o los fideicomisos vinculados para la operación, es un mandato expreso que tiene la misma ley, para que sean estas las figuras e instrumentos utilizados. Entonces yo siempre hago la comparación de que a mi entender toda esta seguridad jurídica y la seguridad financiera que brinda el fideicomiso, bueno, antes de entrar al detalle, los fondos del fideicomiso también son público-privados, digamos. Hay una contribución especial que estableció la ley, que ya me imagino que muchos han recibido llamados de clientes preguntando de qué se trata eso, pero definitivamente la ley establece unas contribuciones especiales a las empresas, ONGs e instituciones públicas incluyendo, y esa contribución va dentro de una escala de más de 100 millones de pesos, 250,000 pesos al año, entre 50 y 100 millones, 90,000 pesos, y va reduciéndote hasta 500 pesos. O sea, todas las empresas pagan y es en base a los ingresos. Esas contribuciones son privadas, son colectadas por DGI, pero es una contribución privada. Igualmente, puede haber contribuciones públicas
en base a que se incluyan montos en el presupuesto nacional, el presupuesto de la nación, y hay una partida de la contribución especial que viene de instituciones públicas. Igualmente podemos recibir en el fideicomiso, en las cuentas del fideicomiso, contribuciones o cooperaciones locales o internacionales, tanto de ONGs como de organismos multilaterales, así como empresas. O sea que hay un abanico, digamos, importante de ingresos, y igualmente la misma ley hace mención a que la tarifa del servicio de recogida de basura, bueno, el servicio de basura, la tarifa que a partir de la entrada en vigencia de la ley se va a cobrar a los ciudadanos o se cobra a los ciudadanos, está compuesto de tres partidas, que es la recogida de basura, el aseo urbano y la disposición final. Y como el fideicomiso es el que va a trabajar los sitios de disposición final, entonces hay un potencial ingreso adicional por parte del fideicomiso correspondiente a el pago de ese servicio, del cual necesariamente en el tiempo tendremos que lograr, porque uno de los fallos en el modelo actual vigente anterior a esta ley es que no tenemos cultura de pagar la basura. Y es un reto que la gente debe entender que debe comenzar a pagarse si se quiere recibir un servicio. Igualmente, son varios retos culturales que vemos por delante con respecto a la implementación de la ley. Y es que los ciudadanos debemos cambiar esa relación que hemos tenido hasta la fecha con los residuos sólidos. Es imposible que sigamos creyendo que cuando llueve o se nubla, si ponemos la basura en la cuneta, el agua se la lleva y eso es una solución al problema personal tuyo de tus residuos. Es imposible que todavía no estemos dando un manejo efectivo a los residuos especiales y residuos peligrosos, que representan riesgos para la población en general. Entonces, todo esto viene a hacer un llamado a que bajo este nuevo régimen legal, es un reto, créanme, muy importante y muy grande. Esto tiene que venir a ser todo normado e incentivando proyectos que vayan hacia cambiar esa cultura y cómo manejamos nuestros residuos de la manera que lo hemos venido haciendo. Igualmente, el fideicomiso, como les digo, nosotros ya en el mes de enero tuvimos nuestra primera reunión de consejo. Ha sido un proceso hemos estado en el proceso de constitución y validación. Y obviamente ante ese informe de la YAICA y el Ministerio de Medio Ambiente, te llama claramente a qué debe atacarse de forma primera, que es los sitios de disposición final. Si bien esto es un fideicomiso de gestión integral de residuos, y cuando se habla de gestión integral de residuos es desde la fuente hasta la disposición final, y tratando siempre de lograr esa economía circular, palabra tan de moda y común, de que podamos reciclar o reusar o reutilizar o reducir la cantidad de residuos que emitimos. Si bien es cierto eso, hay una situación cuasi de emergencia o de emergencia, que es estos sitios no tienen que ser tratados y regularizados en la mayor brevedad posible. Por ello, el Ministerio de Medio Ambiente, por una de las disposiciones de la misma ley, resolutó un plan nacional de regularización, porque también tenemos que partir de realidades. Nadie quiere en su patio un sitio de disposición final nuevo. Entonces, hay que tratar de cerrar la mayoría de los sitios de disposición final existentes y tratar de regionalizar, o sea, de que un sitio pueda recibir, es un mandato que da la misma ley, 3 o más municipios, o sea, que pueda cubrir toda una región y no tener pequeños microvertederos en todo el territorio nacional. Hay que tratar de regionalizar el tema, tratar de cerrar los existentes
y los que se puedan regularizar o remediar o controlar, seguir operándolos de manera efectiva. O sea, porque definitivamente, y lo ven en la prensa, cada vez que se hace mención a un nuevo sitio de disposición final fuera de los que están ya establecidos, todas las comunidades circundantes genera ansiedad. Entonces, el ministerio ha emitido eso haciendo una invitación porque si bien es cierto que el fideicomiso tiene un mandato de buscar inversión privada y de tratar de que los sitios de disposición final sean operados por tecnología y inversión privada, porque realmente no hay dinero en el presupuesto nacional para todo lo que se necesita en el sector, o sea, no hay una escasez de fondos. O sea, yo le pongo un ejemplo muy claro. En República Dominicana se está hablando para plantas de valorización de $20 la tonelada. En Alemania, que es uno de los países más exitosos, que tiene los modelos más exitosos en manejo de residuos, y Bélgica también, ahí se habla de 130 euros la tonelada, 100 euros la tonelada. O sea, queremos tecnología de punta, queremos lo mejor, pero no tenemos los fondos para hacerlo. Entonces, en esta fase de legitimar y consolidar el fideicomiso es muy importante identificar las inversiones que sean lo más efectivas e impactantes posible. Y por eso, en ese criterio de regionalización que hemos visto, con técnicos en la mesa de trabajo, donde han estado los técnicos de la Liga Municipal, los técnicos de FEDOMO. Nosotros hay 12 sitios de disposición final en todo el territorio nacional que pueden resolver el 85% del problema, del manejo de todos los residuos. Entonces, no hay que ser genio en matemáticas de que debemos identificar y tratar de abrir al sector privado que dichas inversiones entren y así puedan comenzar a operar. ¿Qué nos ha permitido el plan de regularización? Y vamos dando ya pasos concretos, aun cuando tenemos una semana activo como fideicomiso operativo. Bueno, una de las cosas positivas que nos ha permitido toda esta normativa y todo este trabajo en conjunto es que proyectos como el de San Francisco de Macorís, que al ser una concesión previa a la ley, obviamente con una concesión privada de recolección y de manejo de disposición final, previa a la ley, la resolución le da la posibilidad de regularizarse a esta empresa. Esta empresa que la opera una familia, propiedad de una familia sumamente conocida en San Francisco de Macorís, en todo el país, que es la familia Risec, el grupo Risec. Ellos han decidido regularizarse ante la ley. Hace apenas 3 semanas ya dieron el primer Picasso y están haciendo la primera planta de valorización de residuos. Bueno, no la primera, pero la primera bajo la nueva ley, bajo la nueva ley, bajo el margen de la nueva ley. Y esta planta está proyectando que va a manejar la mayor cantidad de residuos y los va a transformar en su mayoría en combustible derivado de residuos, CDR, que puede ser utilizado, este CDR, para las diferentes calderas que existen en este país para generar electricidad. Esto es un proyecto que es una de las plantas más modernas de todo el Caribe, única, icónica, y la única razón por la que se toma la decisión es porque hay un nuevo marco jurídico que le da la seguridad a esos inversionistas. Es un proyecto a 5 años planteado y con una suma superior a los 180 millones de dólares. Y eso te lo da la seguridad jurídica, como repetimos, que da esta ley. Igualmente se vio la semana pasada, no como sitio de disposición final, pero como planta de reciclaje, una inversión en una planta de valorización de Robinson Cano para plástico, con un potencial de crecimiento muy grande, una inversión de más de 16 millones de dólares en San Pedro de Macorís.
la que se está acogiendo a la ley también, bajo otra modalidad, porque las plantas de valorización tienen otra modalidad, y se está acogiendo bajo esa ley y le da la oportunidad de poder crecer a hacer un proyecto de mayor escala. Asimismo, hay ya varios proyectos en carpeta para plantas de valorización en diferentes zonas o regiones del país que comenzarían a generar o de manera híbrida o de manera total, ya sea proyectos de waste to energy o waste to fuel para generar electricidad. Estos proyectos obviamente son, ya es una regulación distinta porque no entra solamente el aspecto de manejo de residuos, sino ya la parte de generación y todas las licencias y concesiones necesarias dentro del sector eléctrico. Pero retomando un punto que sé que es muy importante y que ustedes, la mayoría de los abogados aquí, manejan de manera frecuente, lo que veo con el fideicomiso y la oportunidad con los posibles, los tipping fee a ofrecer es algo muy similar a lo que entiendo generó también otra industria en la República Dominicana, que fue la industria de generación eléctrica en los años 90. Esa industria que veníamos acarreando un problema de un sector de generación, refiriéndonos exclusivamente a generación, muy deficitario, históricamente deficitario, con muchísimos problemas. La realidad es que 25 años después, el tema de generación eléctrica en República Dominicana está sumamente controlado o digamos ya no es el problema esencial del sector, cuando lo era así en los 90. Y todo eso se debió a la figura de los PPA, los Power Purchase Agreement, los contratos de adquisición de electricidad, que permitían a las inversiones privadas poder bancarizar dichos instrumentos, esos contratos, y con ellos poder financiar los proyectos. Es una percepción personal. Entiendo que ante el nacimiento de esta nueva industria, esta industria del manejo de los residuos, el fideicomiso puede servir como una herramienta financiera a través de los tipping fee, los acuerdos de vertido que se hagan, para que estos inversionistas puedan ir a la banca y poder financiar estos proyectos que son sumamente costosos, porque el fideicomiso tiene un ingreso predecible, estimado, a través de la contribución especial, manejado con una gobernanza público-privada, con lo estricto que son las fiduciarias y el sistema y toda la regulación que tienen per se las fiduciarias en cuanto a los pagos y al manejo de los fondos. Entonces eso da mucha certidumbre a la banca de que esos ingresos estimados que pudiera tener un relleno o una planta o una estación de transferencia puedan ser utilizados como una garantía para la financiación del proyecto o proyectos adicionales. Nosotros tenemos esa visión y consideramos que es una de las mayores bondades que está dando la ley. Y lo vemos así por el altísimo interés que hemos visto del sector privado en invertir, a pesar de quejas de que los tipping fees son muy bajos. Son temas que tendremos que ir discutiendo y entrando a debate. No deja de ser un reto también para los inversionistas todavía consolidar la seguridad jurídica. Algunos de ustedes me han llamado y me han preguntado, de los que veo aquí, y me han querido preguntar de cuáles son los requisitos para aprobación de proyectos. Bueno, hay un reglamento de aplicación que establece unos principios, pero lo importante tomar en cuenta es que hay una Dirección General de Residuos Sólidos que está en formación, que está creando sus formularios, que está creando su plataforma. O sea, ellos están trabajando de cara a eso. Hay un fideicomiso que también está en formación, o sea, y hay unos 16 reglamentos que se desprenden de la misma ley que están pendientes de que sean promulgados. Entonces hay un pendiente del ministerio
y un reto que tiene el ministerio, al cual nosotros estamos colaborando e invitamos a toda la comunidad jurídica de amigos y de la sociedad civil a colaborar en ese sentido, en tratar de empujar la discusión de todos estos reglamentos, responsabilidad extendida del productor, todos los residuos especiales, residuos peligrosos, toda esa reglamentación es lo que ya va a cerrar el broche para completar toda, digamos, la normativa tan importante para dar esa seguridad jurídica. Igualmente, el fideicomiso también tiene un reto de que no es un fideicomiso de manejo de fondos para solamente para disposición final, sino es la gestión integral. Y por gestión integral es ese cambio, como les mencionaba, de cómo vamos a tratar el residuo desde la fuente. Seguiremos metiendo todo en todos los residuos, tratándolos de todos mezclados, o comenzaremos a reciclar, a clasificar en la fuente para facilitar su recolección. Todo ello conlleva un esfuerzo educativo y un esfuerzo comunitario para cambiar esa mentalidad. Nosotros tenemos la conciencia de eso, estamos tocando las puertas de instituciones y empresas y organismos multilaterales para que nos acompañen y nos den la mano, porque estos serían resultados a más largo plazo, pero necesarios, tan importantes como los sitios de disposición final, porque nada hacemos teniendo una planta de valorización de primer mundo, sino efectivamente se hace una recolección efectiva de los residuos y se llevan a esa planta para ser valorizados, o si seguimos tirando gran parte de nuestros plásticos en los ríos, en las costas y en otras y en nuestras carreteras. Es un mundo enorme. O sea, si pensamos ahí en República Dominicana, nosotros hay que organizar el sector, pero lo desconocíamos. Hay toda una industria del reciclaje detrás. Hay más de 35 empresas envueltas en ese mundo, donde se recicla mayormente plásticos, cartón, metales, manejan grandes volúmenes, pero cuando tú totalizas o las sumas de los manejos, nos damos cuenta que pueden asistir 300 quizás empresas que manejen plástico y hay mercado para ello. Hay muchos retos por delante, como he dicho repetidamente, con la data. Lamentablemente, la data de este sector está totalmente esparcida, dispersa, y hay mucha información no levantada o incierta. Se han hecho estudios, se han pagado estudios de diferentes tipos, pero todavía hay mucha contradicción en los números. Por decirle ejemplos, ahí tú vas a Duquesa y te puede decir una persona que se están recibiendo 6,000 toneladas al día, pero puedes hablar con otra persona y te dice que hay 3,000 toneladas. Son diferencias que para un inversionista poder estudiar y hacer un estudio de factibilidad o de viabilidad es virtualmente imposible. Es imposible tú con ese tipo de data poder manejar a ciencia cierta un verdadero estudio financiero y de viabilidad de un proyecto. Nosotros estamos trabajando en eso, estamos ya a la puerta de suscribir un acuerdo con una de las principales universidades de la República Dominicana y a la que vamos a integrar a otras universidades a nivel internacional para crear el primer observatorio de residuos sólidos de Centroamérica y el Caribe, porque queremos que lo haga la academia para que sea una visión objetiva y no parcializada o interesada. Y entendemos que la mejor forma es recurrir a la academia y que ellos puedan levantar la data y que esa data sea pública y abierta, porque en muchos casos se han invertido fondos, se han hecho los estudios de caracterización, por ejemplo, de varios, pero son desconocidos. No están disponibles al público o lo manejan, se han manejado de forma secreta, o obviamente el sector privado lo ha hecho y lo está haciendo para su fin personal. Entonces, un poco organizar toda la data que ya existe y salir a levantar
esa data necesaria. Creo que es una labor urgente, tan urgente como las intervenciones puntuales, porque si no, muchos de los proyectos no es que no se van a hacer, pero van a tener que tener una fase de estudio de un año, año y medio, que entonces va a dilatar en la solución definitiva. Ya cuando vengan, cuando sigan entrando estas inversiones privadas. Entonces, para nosotros es sumamente importante, lo estamos ya concretando, pero la misma institución con la que estamos suscribiendo el acuerdo ha dicho puertas abiertas a otras instituciones, o sea que a OMG, que sabemos que tiene una institución, puertas abiertas para participar en eso, o sea, una invitación pública les hago, porque esto es, como hemos dicho, es un problema nacional y solo lo solucionamos si se vuelve una causa nacional. Esto tiene que ser una causa de todos, desde enseñar a nuestros hijos a comenzar a clasificar y a crearle esa conciencia, pero no solo a nuestros hijos, sino a los niños en las diferentes escuelas públicas, que sea parte, que estamos trabajando en eso, en el currículum académico. El tema del medio ambiente y la gestión de los residuos tiene que ser una materia en el currículum del Ministerio de Educación. Eso está en proceso y se está trabajando desde hace un tiempo, pero definitivamente, porque esta solución es un problema que todos los ciudadanos tenemos que ver. Yo me sorprendo de cómo veo a veces a mis hijos que me dan explicaciones del medio ambiente y de la preservación y la conservación de los recursos naturales más acabadas de la que yo mismo tengo. O sea, es impresionante cómo a nivel de escuela privada uno ve que ya ese muchacho es formado bajo esa conciencia, y eso tiene que ser transmitido también en el sistema público. Debe ser transmitido porque así tú tienes elementos repetidores que tumban las paredes de las escuelas y van a los barrios, van a las comunidades, a los pueblos y educan a sus propias familias. Ahí es el verdadero cambio y la verdadera gestión integral de los residuos. Y hacia allá es que tenemos que ir. Y por eso este pequeño reto que tenemos por delante nos obliga a abrir las puertas. Yo le digo a todo el mundo, ahorita les pongo mi número de teléfono, o sea, primera vez en mi vida que me toca una función pública, pero debo asumirla como tal. Puertas abiertas, yo recibo a todo el mundo, escucho a todo el mundo, en la medida obviamente de la posibilidad y del tiempo, pero debe ser asumido como un servicio público y con un compromiso hacia la transparencia y la efectividad. No son fáciles los inicios porque conllevan muchos obstáculos, pero estamos convencidos por lo que hemos venido viendo que en muy breve plazo seguiremos dando resultados contundentes y transformadores. No sé, yo puedo seguir hablando porque ya este tema obviamente se ha vuelto una pasión y uno ya duerme, habla y come residuos el día entero, y todo el que te habla de este tema. O sea que ya estamos abiertos, y cualquier otra duda o pregunta, gracias nuevamente por la invitación. No, muchísimas gracias a ti, Armando. Buenísimo esa explicación del objetivo de lo que se quiere lograr con este fideicomiso. Y ahí, bueno, en breve le vamos a dar entrada a algunas preguntas del público, pero puntualizando un poquito lo que explicabas, tengo la nota que, como dices, el fideicomiso entre todo digamos, todas las instituciones que van a estar envueltas en lo que es la estrategia nacional y la política y el sistema integrado, el plan GIR, viene a jugar ese rol que tú llamaste, citándote, el brazo financiero o la seguridad financiera del sistema. Aquí te quiero preguntar, ¿dónde dentro de esa gestión, y digamos tratando quizá de resumir la idea aquí, tú nos comentas que el fideicomiso pues va a estar recibiendo, por un lado, contribuciones que son privadas y públicas. Al final del día va a estar manejando un presupuesto, digamos que igualmente fondos públicos, porque vas a recibir contribución especial, vas a recibir
multas de municipios, etcétera. Vas a recibir fondos que son públicos y aportes que recibes internacionales, locales, privados. Pero por otro lado, ese manejo de la cadena de valor, de algunos puntos de la cadena de valor, mencionaste muchas veces el tema de los servicios de disposición final. ¿Hasta dónde llega la gestión de fondos o la gestión de cobros y pagos que hace el fideicomiso y dónde se mantiene la de los municipios? Sé que dentro de toda la cadena hay un punto que el municipio conserva las mismas atribuciones que siempre ha tenido y hay otro punto donde a partir de ahí lo maneja el fideicomiso. Y atado a esa misma pregunta, solo el fideicomiso en aquellos puntos que empieza a manejar pagos y cobros de servicios relacionados a vertederos, relleno sanitario, operación general de disposición final, ¿es solo la parte de pagos y cobros o en qué medida interfiere en la operación realmente de ese tipo de servicios? Sí, efectivamente, Michelle. El fideicomiso no sustituye los roles a los actores tradicionales. El dueño del territorio sigue siendo y seguirá siendo el municipio, la alcaldía. O sea, es muy importante resaltar ese aspecto. O sea, la alcaldía juega el rol estratégico de gestionar los residuos en sus municipios y por eso la misma ley tiene un mandato de gestión, de crear planes de gestión de residuos, de gestión integral de residuos municipales, o sea, planes locales. Al igual que este plan nacional que te mencioné, hay un mandato específico de que cada municipio tiene su plan de gestión. La responsabilidad del fideicomiso llega a la estación de transferencia, en el caso de que sea un municipio que tenga una estación de transferencia, o a los sitios de disposición final. Digamos que cuando entra a la puerta y el residuo es vertido en ese sitio de disposición final, hasta ahí llega la decisión de cómo, digamos, se va a administrar ese municipio. No es la visión nuestra de que el fideicomiso per se vaya a administrar sitio de disposición final. No es la visión y no es lo que hemos visto en la ley. Lo que dice la ley es que en los casos en que los municipios, por algún motivo, y ahí viene el tema de la regularización, no esté gestionando de manera efectiva, entonces él por decisión, el fideicomiso puede dictar, o sea, puede buscar una de las modalidades para que el sector privado sea quien administre o tenga una concesión o constituya una alianza público-privada para la gestión de esos sitios de disposición final. No quiere decir esto que si municipios deciden regularizarse y continuar con la gestión de los residuos, ellos perfectamente pueden hacerlo. Lo que pasa es que el Ministerio de Medio Ambiente lo va a regular, que era lo que pasaba anteriormente, que no tenían ningún regulador, lo va a regular, le va a hacer las exigencias de los estándares que tienen que cumplir, digamos, manejo de lixivía, dos plantas de tratamiento, membranas correspondientes en el caso de un relleno. Y entonces el fideicomiso sería quien pagaría, ya en este caso, al operador, que en este caso pudiera ser el mismo ayuntamiento, le subsidiaría el tipping fee o la tarifa de vertido. En el caso de que no esté los ayuntamientos, ya pasa a ser un acuerdo privado en la naturaleza que sea y ellos lo gestionarían. Ahora hay otro paso, pero ya eso va a ser un poquito más a futuro y él lo prevé la misma ley y hay que aclararlo mucho en los reglamentos, y es ya los sistemas de gestión integral de residuos. Otra opinión personal, así como les di la de la PEP de los acuerdos y el tema con respecto al ejemplo, la comparación con el sector eléctrico, a nuestro entender, el futuro
y uno tiene que solo ir fuera del país porque los modelos están fuera. El futuro de esta industria son sistemas de gestión integral de residuos. Y aquí veo gente que ya lo he conversado que tienen proyectos de esta naturaleza y espero entienda todo el español mío, pero bueno. El tema de gestión integral, o sea, es tan necesario por la seguridad de cuando tú hagas una inversión de 200 millones de dólares, 150 millones de dólares para una planta de waste to energy o una planta de valorización o de cualquier tipo. Es difícil, y más en países como este, tú sentarte en la puerta y esperar que lleguen los residuos a ti. O sea, necesariamente ahí hablamos de tema integral, de que tú vas a tener que eventualmente salir a buscar o tener una fuente segura de steady supply del residuo. Y te vas a tener que involucrar como inversionista en la recolección y en la clasificación en la fuente para que te llegue un residuo de más calidad y todo. Ese es el futuro. Obviamente, nosotros estamos en pañales totalmente, pero un sistema de gestión integral es el que efectivamente hace sentido a la industria y da la suficiente seguridad jurídica y financiera para hacerlo sostenible en el tiempo. Entonces, por eso te hablo de ese brazo financiero y en parte ejecutor, pero nosotros, o sea, es muy claro, o sea, es ser el sostén en el tiempo de esto, porque se han hecho varios intentos de mejora de disposición final, compras de camiones, inversiones millonarias, pero si no hay una sostenibilidad financiera y un análisis constante de la operación y de la sostenibilidad de la misma, pueden verse amenazados grandes proyectos y eso ha pasado también fuera del país. Entonces, el rol que es suficientemente grande del fideicomiso, nosotros lo vemos muy en eso y respetando mucho al territorio y viendo esa visión de empresas como ustedes ven en Estados Unidos, Waste Management y otras, la Autoridad Metropolitana de Barcelona, que te manejan la cadena completa para efectivamente buscar viabilidad financiera en el largo plazo. Excelente, clarísimo me queda. Y Armando, otra pregunta también. La transición, por ejemplo, tú mencionabas ahora mismo el foco es resolver el problema de disposición final, todos los proyectos que están en su mayoría fuera de los estándares ambientales que deberían y que habrán casos donde habrá cierre técnico del vertedero y otros donde si es posible, digamos, rescatarlo. ¿Qué pasa con un contrato de cualquier vertedero de que no sea público, pudiera ser privado, el vertedero y tenga su contrato de outsource con el ayuntamiento, pero ahora son ustedes que realmente hacen los pagos a ese proveedor? Pero el contrato se firmó antes. ¿Cómo entra el fideicomiso en esa relación contractual que ya existe con esos proveedores que tienen contratados los ayuntamientos privados para, para gestionarle todo el tema de disposición final, por ejemplo? ¿Cuál es la transición? ¿Cuál Sí, sí, sería mira, el... hay un tema, como le estuve mencionando, de derechos adquiridos que hasta la misma Constitución nos obliga a respetar. Por eso el mandato de la regularización que establece la misma ley. Lo que ordena la ley es proyectos previos tienen que regularizarse y cumplir con todos los estándares, ya sea para relleno sanitario, aquí hay pocas estaciones de transferencia en República Dominicana o para estaciones de transferencia, pero obviamente hay un plazo corriendo en el cual deben iniciar el proceso y ejecutarlo. Posterior a ese plazo, la potestad existe del Ministerio de Medio Ambiente, totalmente legal, de ordenar el cierre técnico del vertedero. O sea, mira, no hay condiciones, no te regularizaste. Bueno, lamentablemente se te ordena el cierre técnico en un plazo X, se cierra la operación. Y ahí habría que ubicar otras opciones ya. Ahí se activa el fideicomiso y tratar de buscar otras soluciones al manejo de los residuos del área donde se está cerrando. Y cuando tú comentas eso de que se active el fideicomiso, si
Por ejemplo, los nuevos sitios de disposición final que sí cumplan con las condiciones y bueno, los pocos que logren poderse regularizar, cuando tú dices se activa el fideicomiso, entonces ya la relación contractual la abren con ustedes cuando son nuevos ahora. Sí, es un proceso, el proceso lo llevaría el fideicomiso. Obviamente nosotros estamos en conversación constante con los municipios y sería de la mano y hasta ahora ha sido la disposición de incluso mi voluntad ya para hasta un tema político y de comprender el liderazgo que tienen ellos. O sea, yo estoy muy claro del liderazgo que tienen los municipios en el rol. Mi plan, mi voluntad siempre lo hicimos ya con Dajabón, es de hacer un acuerdo interinstitucional y, o sea, un acuerdo con el municipio para acompañarlos en el proceso, o sea, pero que ellos sean parte, aunque ellos entiendan que el fideicomiso que va a licitar, que el sector, pero hay una simbiosis que no se puede nunca obviar porque ellos son los encargados de la recolección. O sea, que muchos me quisieron digamos, nos dijeron, bueno, tú vas a tener muchos problemas con la alcaldía totalmente, señores, lo contrario. Esa gente tan necesitados de ayuda, o sea, tan desesperados porque sabemos las limitaciones y esto es una industria sumamente costosa, necesita de grandes equipos y costos operativos muy altos, un CAPEX muy alto y unos costos operativos muy altos. O sea que hay un entendimiento de que si esto no se organiza, no va a haber una solución, porque los esfuerzos anteriores no funcionaron. Entendemos que por muchas razones, por eso mismo, por no haber una coordinación. Nosotros estamos, por eso mismo la mesa que digo, estamos en constante comunicación, no vamos a un municipio sin conversar con los alcaldes porque volvemos a lo mismo. Esto es un problema de todos y necesita una solución de todos también. Olvidé decirte, Michelle, en el caso, digamos, de los municipios o las operaciones privadas que se regularicen, digamos, sí se formalizaría posterior a la aprobación de medio ambiente. Ya hay proyectos que están en ese proceso, ya hay varias solicitudes de regularización dentro del plan. Lo que pasaría ese proyecto ya en proceso de regularización a suscribir con el fideicomiso la formalización, porque sí quedaría ya validado, digamos, por el fideicomiso y por el apoyo financiero que debe darle el mismo. Ok. Bueno, hay una pregunta, bueno, de hecho les recuerdo a todos que si tienen preguntas pueden escribir en el chat y yo pues se las hacemos a Armando. Una pregunta, alguien pregunta, Patricia de Jesús, si de los proyectos que se dieron, los 20 proyectos que se analizaron en la primera reunión del Consejo, dice a qué fase de la cadena de valor están estos proyectos o a cuáles se le dará prioridad. Creo que prioridad, tú ya dijiste que se le va a dar a disposición final, pero no sé todos qué tan, en qué Sí, fase de la cadena de valor están todos mira, los otros que estuvieron presentados. nosotros hay una mesa técnica que surge dentro del mismo consejo directivo, se crea una mesa técnica operativa, o sea, donde están todos los técnicos de todas las instituciones, de Hacienda, de la Liga, de FEDOMU, de AIRD, o sea, técnicos, incluso asesores de la AIRD. Nos estamos sentando porque lo que hemos identificado es hay una serie de proyectos en el territorio, y lo estaremos anunciando en muy breve término, que quedaron a medio talle o a medio hacer, o ya se hicieron todos los estudios. Entonces, obvio, esos proyectos que están en esas condiciones, podemos en breve término ponerlos en disposición de poder encontrarse operativo, un tema de prioridad y de menor inversión de recursos. Eso, como les digo, eso está en discusión. Esa mesa técnica va a validar eso y ya entraríamos en resolución. Son unos 4 o 5 proyectos. Adicionalmente, el proyecto, o sea, los proyectos que
tenemos prioridad, vamos a decir, ya para abrir procesos públicos, ya de abrir al público en general, o sea, a los interesados, un proceso abierto, o sea, de licitación abierta. Son los 12 sitios que hemos identificado que manejan cerca del 85% de los residuos. No para los 12, porque hay algunos que tienen retos legales mayores, pero esos 12 sitios, esas 12 regiones, digamos, estaríamos abriendo en los próximos meses esos procesos ya de licitación, ya un proceso más complejo y ya más abarcador, porque hay unas líneas bases, pero ya ahí habría que determinar la vía técnica o la ficha técnica de los procesos, y ya estamos en eso. Y eso pudiera ayudarnos a resolver ya el 85% de la disposición final, que como hemos dicho es nuestro principal problema. Hay otra parte que obvié y pido disculpas, y es el mandato que tenemos de remediación ambiental. El Fideicomiso tiene que hacer la remediación ambiental de los sitios que están para cierre técnico. Otra enorme tarea que conlleva muchísimos recursos. Entonces, estamos haciendo un levantamiento de los sitios que están para cierre, que sean los que mayor impacto ambiental estén causando. Es un tema de priorizar, o sea, sitios que estén cerca de un río, cerca de la costa, que estén contaminando agua subterránea, que estén muy cerca de las comunidades y estén afectando con problemas respiratorios. Es un problema grande, un problema muy grande lo que tenemos aquí. Es una deuda de 3 o 4 décadas en las cuales hemos sido responsables. Lo que uno vi, la coraza que uno ha tenido que ponerse para visitar. Yo he visitado más de 100 sitios de disposición final, y lo que se ve ahí es otra República Dominicana que no podemos estar muy orgullosos. La verdad que sí. Entonces está esa priorización. Y como les dije, ya otros instrumentos, como es todo, apoyar al ministerio en todas las reglamentaciones, y el observatorio, porque todo el que vaya a participar en esos procesos como inversionista de licitación, etcétera, me va a demandar data, y data que ni yo ni nadie tiene. Entonces tenemos que tener ese soporte de esa data muy importante. Ya más a un plazo un poquito más medio, vemos la necesidad de la creación de mercados verdes. Estamos trabajando con una propuesta de un portal transaccional que nos va a ayudar a levantar data también, levantar mucha data, para ofrecer productos, servicios al mercado, a la población en general y a las mismas instituciones públicas que trabajen con los principios de reuso y reciclaje y reutilización de residuos, o sea, proyectos, digamos, verdes, negocios verdes, tratar de conectar, porque también vemos que eso está muy disgregado en el territorio, muy en contacto. Yo les menciono que hay 35 empresas de reciclaje y ustedes se quedan con la boca abierta, pero es la realidad. Les he dicho a ellos, organícense, creen un gremio, comiencen a hacer sonido, porque muchas veces proyectos, personas interesadas no saben que a 5 cuadras de donde están ellos hay una planta de reciclaje. Y como aquí todo es un tema logístico y un tema de costos, todo esto involucra siempre costos. A veces tú ves proyectos de, bueno, vamos a manejar estos residuos especiales de tal forma, pero están en Santiago y lo mandan a Santo Domingo Este. Los costos de transportación te comen, y tal vez tú en Santiago hay una empresa que ya se dedica a eso. O sea, si hay un mercado, un portal donde permita presentar esos productos de servicio y los interesados puedan contratarlo, puede facilitar la cosa y nos permita a nosotros tener la data de cuando vengan a ofrecer servicios del exterior o necesidades de servicio. Me ha pasado en innumerables, no se imagina, pero tú quieres tal cosa, pero fulano lo está vendiendo tal cosa, y después me llaman felices, oh, no sabía, porque no corre la data, no existe un sitio donde la gente pueda identificar eso, identificar posibles servicios. Y créanme que hay muchas iniciativas en todo el territorio nacional, muchas pymes que están trabajando con temas de reciclaje y de manejo
de economía circular y de producir en base a productos con materia prima de los residuos. Sí, definitivamente importantísimo eso. Ojalá que realmente todos los agentes principales, los players de los servicios relacionados a la gestión de residuos se pudieran agrupar y realmente uno conocer qué es lo que, esa foto completa de qué es lo que tenemos y qué es lo que falta. Y tú mencionas los proyectos que han estado viendo. ¿Estos proyectos se ven a raíz de las solicitudes de autorización que lleguen al ministerio o de alguna manera el fideicomiso está recibiendo iniciativas para verlas preliminarmente? No, fíjate algo, Michelle, y ahí hay un tema que se me olvidó y estamos entre abogados y es bueno hablarlo para crear la conciencia. Eh, yo lo he hablado con muchos colegas y es un tema a debate y que va a necesitar de mucha discusión. Aquí tenemos un reto con el solapamiento de leyes, que es una realidad. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos un componente que es la ley de incentivo a las energías renovables, que le da la facultad a la Comisión Nacional de Energía para aprobar proyectos de generación eléctrica utilizando residuos. Utilizando residuos. Desde el año 2008 eso existe. Entonces, con la entrada de esta nueva ley, tú tienes proyectos ya previamente aprobados que tienen concesiones o definitivas o provisionales, que hay un componente de residuos. Nosotros no podemos ponernos de espaldas a eso. Tenemos que verificar, y es lo que hemos estado haciendo un levantamiento de ese tipo de proyectos. No nos podemos poner de espaldas porque no solo el fideicomiso, pero también el ministerio no puede aprobar tres proyectos de residuos en una misma región, porque ¿de dónde va a conseguir los residuos? O sea, es un punto muy importante. Entonces, hay que trabajar con eso y hemos visto varios proyectos ya, o sea, en la línea noroeste se aprobó una concesión, en Santiago hay otro proyecto de esta naturaleza, en San Pedro de Macorís hay otro, o sea, ya hay varias iniciativas. Nuestra propuesta regulatoria es que a largo plazo debemos crear una ventanilla única donde, bueno, antes de eso, también tenemos la facultad que tiene la Dirección General de Alianzas Público-Privadas de recibir iniciativas privadas y puede recibir, obviamente, iniciativas de este tipo de manejo de residuos. O sea, que cuando tú identificas que los proyectos te pueden llegar por vías diferentes y la norma no está clara, la norma no te dice a ciencia cierta claramente cuál es la institución. Pudiera ser la Dirección General de Alianzas Público-Privadas en cuanto a general, pero en el tiempo no te dice si una suplanta a otra no. Sería el primero en el derecho, digamos, en el que llega por la vía elegida. Nosotros estamos trabajando con la Dirección de Alianza Público-Privada y vamos a trabajar con la Comisión Nacional de Energía y con Medio Ambiente, porque necesariamente hay que crear una ventanilla única para esto mismo. Para cuando se reciban proyectos por cualquier vía que tengan el tema de residuos, puedan involucrar a toda la institución y no estemos trabajando de manera paralela en un mismo territorio con proyectos diferentes, que puede pasar perfectamente, porque sobre todo en esta fase de transición, porque hay muchos proyectos en las diferentes instituciones previos a la entrada en vigencia de esta ley. De acuerdo. Sí, Entonces, clarísimo, pero como definitivamente. fideicomiso, te quiero aclarar, como fideicomiso, lo único que se está trabajando es con los planes de regularización, esperando los proyectos de los planes de regularización. Como te dije, el fideicomiso se ha reunido en dos ocasiones, tiene planteado para el mes de marzo su tercera reunión y ya estamos trabajando en las normas del fideicomiso para la aprobación, validación y documentación que necesita. Pero un detalle, repito, muy importante, que ya está en la ley, se lo puedo decir que va a ser una de las normas, es que ningún proyecto puede ser recibido por el fideicomiso si no tiene la autorización previa del Ministerio de Medio Ambiente en cuanto a los temas de gestión ambiental
y de autorización de residuos, de manejo de residuos. O sea que es Ah, ok, importante que se clarísimo. documenten con el Ministerio de Medio Ambiente y vayan cumpliendo ese primer paso en cualquier proyecto que se vaya a ejecutar. O sea, que esas iniciativas que pudieran apoyar el plan de remediación, que sean privadas, pudieran someterse a aprobación, pero tienen que haber antes obtenido sus permisos Totalmente, ambientales. Perfecto. totalmente, Clarísimo. Y totalmente. ya que tú mencionas eso, ese tema de que pueden haber ese overlap entre, digamos, órganos y regímenes aplicables, ustedes quizás no necesariamente, y la verdad es que pudiera ser que tiene que ser de mi Arena que lo define y no sea tú directamente, pero como lo ven en el día a día, porque tú estás aprobando proyectos en el día a día, en la ley de residuos sólidos se creó también un régimen de exoneraciones fiscales Correcto. y esos incentivos no está todavía definido el procedimiento. Entonces, también ahí no sé si tienen algo, no sé, algún avance de cómo va esa parte, porque hay proyectos que tienen que decidir si se van a beneficiar de uno o del otro, pero el otro no está habilitado, no se sabe dónde ir ahora mismo realmente. Ahí no sé qué update tú tenías sobre eso. Ese es uno de los puntos que está para discutir y aprobación de la normativa interna del fideicomiso. Sí, sí, el fideicomiso tiene que informar, porque Hacienda, el Ministerio de Hacienda, que al final es el que va a aprobar, va a exigir también previamente la validación de los proyectos en el Ministerio de Medio Ambiente y en el fideicomiso, que sean proyectos que estén, vamos a decir, bajo la ley de 225-20. El requisito previo para que Hacienda pueda dar las exoneraciones y autorizaciones. O sea, perdón, para que Hacienda lo dé, el Ministerio de Medio Ambiente va a emitir Recuerda, algún. la cadena siempre va a ser la siguiente. O sea, el Mm, fideicomiso no te aprueba nada, no prueba ningún proyecto ni valida ningún proyecto si medio ambiente no lo ha aprobado previamente. O sea, igualmente Hacienda no va a validar ninguna exención hasta tanto no esté registrada en medio ambiente y si va a validarse en el fideicomiso, porque entendería que pueden haber proyectos que no entren de inmediato en los incentivos del fideicomiso, o sea, o sea puede caer o puede ser una decisión para ir avanzando. Acuérdate que hay un tema de normativa y si bien es cierto que hay disposiciones expresas en la ley sobre los incentivos a manejo de ciertos tipos de residuos, pero la ley no está clara y va a tener que reglamentarse en cuanto a residuos especiales y a residuos peligrosos, cuáles beneficios pudieran específicamente recibir del fideicomiso. Son temas de que la ley, yo no tuve en el proceso, pero la ley en la discusión quedó media muda en cuanto a eso. O sea, por ejemplo, residuos especiales y procesos de valorización de residuos especiales. No dice expresamente la ley, o sea, hay incentivos, pero no se expresan cuáles son esos beneficios o esos subsidios o esos apoyos. Que nosotros no, tenemos ya, la conciencia de que lo vamos a tener que apoyar, pero claro. no está claramente, o sea, ha sido un tema de amplio debate y no quedó claro en la ley ni en el reglamento de aplicación. Sí, no. Por eso te hice la pregunta. Sé que es algo que lo está viendo mi Marena directamente, pero por si, como obviamente sé que lo han estado discutiendo y que los proyectos, pues la pregunta va a surgir cuando aplique. Bueno, pero nada, con esto terminamos. No hemos recibido más preguntas. Te agradecemos muchísimo el tiempo que nos dedicaste por introducirnos a esta visión que tienen, aclarar los temas tan prácticos, por la forma tan cálida y transparente que nos comentaste, incluso los retos que hay y que lo importante es la intención que tienen y los planes que tienen ya en marcha. Así que nada, gracias a todos por conectarse, gracias a ti por siempre apoyarnos y nos vemos a Peña OMG. Bueno, muchísimas gracias y cuando estamos siempre a disposición de ustedes para cualquier otra invitación y ya sea como un participante
como para discutir temas, porque este es un tema que debe seguir en el debate y estamos muy agradecidos de que ustedes lo pongan en la agenda prioritaria de OMG. Ok, bye bye. Bye.